Estoy en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Un episodio destacado porque ahí hay un milagro que desafía todas las leyes de la física. Me adelanto al texto. Un hierro que flota es un desafío a la física, ya que la ley de gravedad dice que por el peso eso debe sumergirse. Ahora, para introducirlo un poquito en el contexto cultural, dicen algunos que esto era una comunidad de profetas. Era una suerte de seminario donde se convocaban personas que tenían un mismo ministerio para aprender la palabra de Dios, para aprender el arte de profetizar. Por eso vale decir que era una comunidad profética, una comunidad que estaban ahí para instruirse, para cohabitar, para mantener comunión y para perfeccionarse en un ministerio. Por eso es que dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Aparentemente lo tenían a Eliseo como el referente, como el maestro, como el director de esa comunidad, en la cual todos aprendían de él su ministerio de predicación, de enseñanza, de entender los misterios de Dios. Ahora, surge una motivación, surge un proyecto que los unifica, que convoca la atención de todos. ¿Cuántos tienen proyectos en sus vidas personales? Claro que sí. Hay que tener proyecto. El domingo pasado dijimos en Juan capítulo 8, verso 14, Jesús dijo, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Y es interesante exponer el texto, porque uno tiene que tener una dirección en su vida. Hay gente que son ni saben dónde van, ni saben lo que quieren. Y eso es un grave problema porque entonces ahí la vida no se enfoca en nada y pasan los años y uno no logró nada, no alcanzó nada, y ya que tenemos la oportunidad gloriosa de vivir, tenemos que aprovechar al máximo. Ahora, volviendo al texto, los profetas tuvieron un proyecto y le dijeron a su director, a su pastor, a su maestro, el lugar en que moramos contigo es chico. Nuestras familias están con nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas, dada la referencia también del capítulo 6, donde una de las esposas de los profetas también se le muere el marido, etcétera, etcétera. Estaban todas las familias conviviendo allí. Ahora, noten ustedes que dicen, he aquí el lugar en que moramos es estrecho. Llega un momento en la vida en que hay cosas que nos quedan chicas. Más de la ropa.
Los hombres solteros cuando se casan tienen esa figura tan preciosa en el altar y ese traje bien puesto. Pero después, ¿qué pasa? Todo empieza a crecer, todo empieza a expandirse, ¿verdad que sí? Las mamás también con sus cinturitas de avispa, después ya pierden todo. ¿O no? Porque están los niños, el cabello se cae, vienen las canas, etcétera, etcétera. A todos, ¿sí? O sea, la ley de la vida es que todo luego se expande, todo luego crece, la familia crece, uno empezó edificando su casa con la piecita, la cocina y el baño, pero luego cuando la familia va creciendo uno dice, bueno, ahora necesito una habitación para los niños, pero si los niños son de sexo opuesto, después decir, bueno, la niña en un lado, el niño en otro, porque tienen que tener su privacidad, su intimidad, y así es la ley de la vida en muchos aspectos. Estoy hablando netamente del sentido común, aquí no estoy espiritualizando nada, aquí no estoy alegorizando nada, estoy hablando del cotidiano, del día a día. ¿A cuántos les gusta crecer? El que tiene un vehículo va a querer tener un vehículo más grande para poder albergar mejor la familia y así sucesivamente. Claro que a veces el sistema tiene ese sentido despiadado del efecto sábana corta. Me tapo la cabeza y se me destapan los pies, me tapo los pies y se me destapa la cabeza, porque a veces el sistema no nos ayuda, ¿verdad que sí? ¿Me estás siguiendo? Los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar donde estamos contigo es chico. Vamos por más. Y así pasa también en la iglesia, de hecho. ¿Por qué estamos haciendo este proyecto de Evangelio 9:11, el Evangelio de emergencia, de salir a buscar a los perdidos? Porque tenemos que crecer. Es una ley de la naturaleza. El primer mandamiento de Dios a Adán fue, multiplicaos. Multiplíquense en la tierra, produzcan, fructifiquen. Dios puso leyes en la naturaleza que tienen que crecer, reproducirse, es algo inalterable que Dios ya estableció. Por eso es que el estancamiento, el quedarse, el enajenarse, el recluirse, va contra las leyes de la naturaleza de Dios. Los profetas no dijeron nada que estuviera fuera del sentido común. El lugar donde estamos es estrecho. Tuvieron un proyecto. Diga conmigo, un proyecto. También usted tiene que tener un proyecto de vida. Tarde o temprano todo le va a quedar chico. Tarde o temprano todo le va a quedar estrecho. Y si usted en la vida espiritual no tiene un concepto de expansión, de crecimiento, de subir de nivel, de ir por más, pues entonces la vida cristiana, en vez de crecer, comenzará a decrecer hasta convertirse en algo estrecho, laxo, aburrido, monótono, hasta que la vida espiritual se apaga. Fue la reprimenda de Dios a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Pero note lo que le dice, de dónde has caído, quiere decir que estaba alta la iglesia, que la vara estaba alta, que el nivel estaba arriba y que luego la iglesia se dejó hasta que cayó. La iglesia de Éfeso en el Nuevo Testamento es el nivel extraordinario de la vida espiritual. Los efesios estaban sumamente maduros en la fe, al punto que el apóstol Pablo les va a hablar como a ninguna otra carta en el Nuevo Testamento, porque vosotros no tenéis lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿Qué les está diciendo Pablo a los efesios? Hay poderes espirituales que operan y que detienen el crecimiento. Hay poderes espirituales que operan y que son un obstáculo para la iglesia. ¿Cuándo uno está maduro? Cuando puede entender estas cosas. De que los conflictos muchas veces no son contra carne y sangre, sino que hay esferas espirituales de maldad que se oponen. Ahora, lo que le quiero decir es que la iglesia de Éfeso estaba en un nivel espiritual alto. ¿Y qué pasó? Cayó. Y si tu vida espiritual no se proyecta a ir por más cada día, va a caer. Va a caer. Va a caer. ¿Me está escuchando? Y el que cree estar firme, mire que no caiga. Los profetas dijeron algo claro.
Está bien, es en el texto, se refiere a una vivienda, el lugar en que moramos contigo es estrecho. Pero la vida espiritual es el prototipo de la construcción de una casa. Por eso Pablo va a decir, yo como perito arquitecto, capítulo 3 de 1 de Corintios, puse el fundamento y otro sobreedifica arriba. Pero cada quien mire cómo sobreedifica, porque hay quienes que pueden edificar con heno, hojarasca, madera, pero hay otros que edifican con perlas preciosas, oro, plata, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque la obra de cada uno se probará. El día del juicio lo probará con fuego. Si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa, mas si fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien cada uno será salvo así como por fuego. ¿Vieron que la vida espiritual y a lo largo de toda la Biblia habla de edificar, habla de crecer, habla de proyectarse? Por eso es que la iglesia necesita constantemente desafíos, metas, cosas que los hagan sentir vivos, apasionados, con expectativa, con proyección. Hay veces nos conformamos, hay veces estamos cómodos y no es un buen síntoma. Por eso me encanta la gente que constantemente quiere hacer y quiere proyectar y viene con ideas y con proyectos. Eso está extraordinario, porque así es como se conquista. Los hijos de los profetas tuvieron una intención extraordinaria. El lugar en que moramos contigo ya es chico. Qué lindo eso. Recuerdo cuando vinimos aquí con mi esposa hace 10 años atrás, que el templo era hasta ahí nada más. Más la plataforma, de acá para acá eran las sillas. 60 personas sentadas. Arriba no existía el tinglado. Por lo tanto, niñez se hacía los sábados aquí en el templo. Y yo dije, el lugar donde estamos es estrecho. Los que están en ese tiempo me acuerdo que sabían que teníamos una economía cero. No había recursos. Pero un culto, recuerdo que dijimos todos, vamos a soñar con que tenemos un tinglado arriba. ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a soñar por eso. Y vamos a decirle al Señor que necesitamos un lugar. A la semana, un hermano vino y nos donó el dinero de una indemnización pendiente que habían tenido y que dijo, yo quiero dar mi diezmo para el proyecto que tiene usted, pastor. No obstante a eso, me llama alguien esa misma semana y me dice, pastor, ¿sabe que quebré en mi negocio de aserraderos? Y dejé un galpón tirado allá en la Ruta 7, en General Rodríguez, donde no hay nada y me lo van a robar todo. Lo estoy vendiendo por apenas unos 6.000 pesos. ¿Cuánto era el dinero que me había dado este hermano? 6.000 pesos. Es que cuando uno tiene proyecto, Dios provee los recursos. Al otro día estábamos levantando el tinglado y poniéndolo acá. Y luego tiramos una pared y algunos me dijeron, es una locura si todavía entramos. Pero tiramos la pared. Y después tiramos una segunda pared. Y de 60 personas pasamos a 200 y tantos que somos hoy en lista de membresía. Porque cuando el lugar es estrecho, uno tiene que ir por más. ¿Cuántos dicen amén? En la vida personal, en la iglesia, en todos los aspectos. Pero surgió un problema. Acompáñenme en el texto. Le dicen a Eliseo, verso 2, vamos ahora al Jordán, a la espesura del Jordán, donde está el río Jordán, donde hay bosque, donde hay selva, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Diga conmigo, cada uno una viga. Tenían que ir a cortar madera, tenían que ir a desmontar monte, a cortar, a talar árboles. Pero resulta ser que van, y dice el verso 3, dijo uno, te rogamos que vengas con nosotros, sí voy a ir. Se fue con ellos, llegaron al lugar, cortaron la madera, trabajaron. Note usted que había un proyecto encomunado, todos juntos iban por eso.
Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua. Pero resulta ser que el hacha era prestada. Un escándalo. Porque no hay peor cosa que te pidan una herramienta prestada y la herramienta que prestaste después te la pierdes. ¿A alguno le pasó alguna vez? O que vos pidas algo prestado y eso que pediste prestado se te rompió. Y después tenés que comprarlo y devolverlo. ¿A alguno le pasó? Un amigo mío dice, yo tengo 2 agujereadoras, una que anda y una que no anda. Y cuando vienen a mi casa me dicen, ¿no me prestás una agujereadora? Sí, les doy la que no anda. Entonces llega a la casa y... ¿Cómo te fue con la agujereadora? Bien, bien, pero toma, acá está, ya te la devuelvo, no. Y no me piden más, dice. Así fue acumulando muchas agujereadoras, porque algunos también le compraron por la que no andaba. ¿Qué va a hacer? Gente del barrio. En Morón son así, ¿vio? Se le cae el hacha. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Todos en algún momento de la vida tenemos proyectos honestos, tenemos proyectos sublimes, proyectos que son realmente honorables, llámese familia, llámese sentimientos, llámese economía. En muchos aspectos uno quiere crecer, avanzar, progresar. Y muchas veces en pos de crecer, de proyectarse y de avanzar, uno manipula en forma equivocada aquello que nos ha sido prestado, la vida. La vida es una herramienta. Y si pudiéramos decir en esta mañana, aquellos que somos de la fe, una herramienta en las manos de Dios, valga la expresión. Somos una herramienta. Y muchas veces también echamos manos de otros elementos y de otras herramientas para edificar nuestros sueños, para edificar nuestros proyectos, para ir en pos de algo sublime y algo que tiene realmente coherencia y buen nombre. Pero en la manipulación y en el uso hacemos de esto una tragedia. Echamos a perder muchas veces sueños, proyectos y demás cosas por la malogración de la herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos, yéndose detrás del confort, detrás de la comodidad, detrás del proyecto, de la expansión, de los sueños honorables y demás, han descuidado la familia. Muchos con el afán de dar lo mejor de sí, de dar mejor educación, de dar mejores bienestar de vida y demás, han ahogado la vida espiritual, han postergado la relación con Dios. Y como si esto fuera poco, también han sacrificado la familia, la han expuesto, la han sacrificado en el sentido de que le han dado privaciones, llámese de entre padres, de relaciones con hijos, hijos con padres, esposos con esposas. Hermanos queridos, hay veces, esto es un hilo muy delgado en el que estoy hilando, y hay veces caminamos al filo de los límites. Y hay veces nos tenemos que preguntar, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo y lo que me estoy sacrificando por lo que tengo como proyecto o motivación? ¿Hay alguien que me está entendiendo en esta mañana? Cuando las cosas se nos escapan de las manos y las perdemos, decimos, pero a ver, yo lo estaba haciendo persiguiendo este sueño, persiguiendo esta motivación, persiguiendo esta felicidad. ¿Qué pasó en el medio? En el medio se nos escaparon detalles, en el medio se nos escaparon momentos, experiencias. En el medio se nos escapó, detrás del afán y de la responsabilidad, cosas que a lo mejor
resultaron, en vez de ganancia, pérdidas. Es cierto, la intención era buena. El lugar donde moramos es chico, vamos por más, sí, vamos por más. Pero en ese ir por más, se descuidaron detalles. Se manipuló mal la herramienta para obtener ese resultado. También pasa con los ministerios. ¿Servir a Dios es sublime? Claro que sí. Para mí es lo más. Es el sentido de mi vida. Son mis pulmones. Yo no podría vivir sin predicar, sin el ministerio. No solo lo digo por ocupar el oficio, estar a tiempo completo, ser mi profesión. Aun cuando trabajaba montones de horas, en distancias, aún así servía a Dios. Sacrificando sueño, cansancio, vacaciones, familia, cumpleaños, lo que fuere, sirviendo a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando uno no sabe manejar la herramienta que le ha sido prestada y conferida en la vida, también conocí muchísima gente que malogró su familia, que postergó a sus hijos, que arruinó su relación con su esposa. ¿De qué sirvió el ministerio si perdió lo más esencial que era su casa? ¿Me está entendiendo? A ver, ¿los proyectos son buenos? Sí. ¿Son sanos? Sí. ¿Debe uno proyectarse? Sí. Pero debe saber cómo llevarlo a cabo. Antes de edificar una torre, uno tiene que calcular los gastos, dijo Jesús, para ver si la va a poder realmente terminar, para ver si cuenta con lo que realmente necesita. No va a ser que digan, mira, comenzó y no pudo terminar. Lo que yo quiero decirte en esta mañana, que tenemos que tener metas, tenemos que tener proyectos como iglesia, tenemos que ir detrás de eso, pero también tenemos que ser responsables a la hora de cargar con ese sueño y con esa responsabilidad. A este hombre, el hacha que era prestada se le cayó en el agua. Perdió la herramienta, perdió el elemento con el que iba a construir su felicidad, su comodidad, su bienestar. Y dice algo interesante, el verso 5. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, diciendo, Señor mío, era prestada. Todo cuanto tenemos en la vida es prestado. Nuestra vida, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros recursos, nada es nuestro. El apóstol Pablo lo va a decir en forma clara, nada hemos traído a esta vida y nada nos llevaremos. En este caso, claro, está hablando de una herramienta, de un elemento. Pero también quiero hablarte de todo aquello que vos poseés y que tenés dentro tuyo. Todo lo que tenés es prestado. Nada de lo que tenés es propio tuyo. Aún lo que yo pueda hoy transmitirte como predicador, aún la capacidad que puedan tener los músicos para tocar, los talentos que nos han sido dados, los dones que nos han sido conferidos, todo es prestado. Nos sacás todo lo que nos han prestado y en esencia quedará la humanidad solamente. Por eso es una gran responsabilidad lo que nosotros tenemos como cristianos, de comunicar lo que hemos recibido. De gracia recibisteis, dad de gracia. Él dijo una gran verdad, era prestada. Y detrás de un sueño, detrás de un proyecto, perdí algo que no era mío. Por eso hay que hacer, hermanos queridos, un revalúo de cómo está nuestra vida espiritual, primero. De cómo está la condición de nuestra familia, segundo. De si yo voy a poder hacer frente a los desafíos que tengo por delante. No vaya a ser que yendo en pos de esto pierda otras cosas. Sí es cierto que siempre hay que perder algo para ganar otras cosas. Pero ¿qué se pierde y qué se gana? ¿Realmente vale la pena detrás de lo que está yendo? ¿Realmente será algo que va a perdurar por el tiempo? ¿Estás haciendo una buena inversión de tu tiempo, de tus recursos, de tus esfuerzos?
Hay gente que veo que todos los días empieza cosas y las deja, y empieza y las deja, y empieza y las deja. ¿Realmente es eso lo que Dios quiere de tu vida? Para pensarlo. Es interesante lo que ocurre en esta escena. Verso 6. El varón de Dios preguntó por el hacha: ¿dónde cayó? Yo creo que en el manotazo de dar el golpe al árbol, se quedó con el cabo en la mano y el hierro cayó. Y cayó en el agua. Y qué difícil que es señalar un lugar en donde hay una corriente de agua, en donde seguramente el río era ancho. Qué difícil que es señalar en el agua, porque uno no tiene un punto específico de encuentro, de lugar ahí. Es imposible, es difícil. Se cayó en el agua. ¿Dónde?, preguntó el varón de Dios. Y pareciera una pregunta redundante y hasta estúpida. Se cayó en el agua, pero ¿dónde? Y es esa la pregunta que pareciera una pregunta retórica, que no merece explicación ni respuesta. Hay veces perdemos cosas en la vida, en pos de ganar otras, pero hemos perdido. Y ahí vienen los reproches hacia uno mismo, las frustraciones, la culpa, el fracaso, decir, mira, se me perdió esta oportunidad, ¿por qué no la aproveché? ¿Por qué no hice caso a cuando me dijeron? Y así sucesivamente uno a veces se pasa la vida lamentando pérdidas. Ese fue mi momento, esa fue mi oportunidad. ¿Por qué no acepté? ¿Por qué dije que sí donde tenía que haber dicho no? ¿Y por qué dije no donde tenía que haber dicho sí? ¿Le pasó alguna vez esto? Pero ya es tarde. Sin embargo, Dios te pregunta, ¿dónde perdiste lo que perdiste? Ubícame en la escena y en el lugar. Y para Dios es importante el saber dónde cayó tu vida. Para Dios es importante dónde perdiste aquello que te fue conferido como un regalo. Llámese familia, llámese recursos, llámese tiempo, llámese desperdicio de talento. Porque ese dónde señala un punto. Y para Dios reconstruir una vida, una circunstancia, una realidad, Dios siempre tiene un punto de partida. ¿Sabes cómo se llama? Arrepentimiento. La vida cristiana nace y se sostiene con ese único punto de partida que se llama arrepentimiento. Porque casi siempre frente a los fracasos y a las frustraciones buscamos culpables afuera. Buscamos responsabilidades en terceros. Casi siempre o fue la sociedad la que no contribuyó, o fue la economía la que no supo suplir, o fueron mis padres que no me dieron la posibilidad, fue la circunstancia, fue el contexto, fue el entorno, nunca yo. Fue el pastor, fue la iglesia, fueron los hermanos, fue la célula. ¿Dónde cayó? No sé. El responsable era quien manipuló la herramienta. Dios te está preguntando sobre un punto de partida, porque en base a ese punto de partida Dios puede reconstruir todas las cosas. Pero en tanto y en cuanto no nos hagamos cargo de las cosas que nos salen mal, nunca vamos a poder ir por ese proyecto que tenemos por delante. ¿Dónde cayó? No había otro responsable directo más que quien la usaba. Quiero decirte que pudiste haber tenido los mejores deseos en la vida. Y hoy estás como estás porque en algún momento perdiste la herramienta con la que pretendías edificar. Pero ¿sabes qué quiero decirte hoy? No importa lo que perdiste, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, porque Dios te lo puede volver a dar.
Eliseo le podría haber dicho, mi tesoro, perdiste, y bueno, ¿qué va a hacer? Volvamos a casa. Y lamentar las pérdidas. Que ya está, se cayó en el agua. A menos que venga un buzo experimentado a meterse ahí abajo y a sacarla. Pero como siempre las historias de la Biblia tienen un final feliz, y como en Dios siempre hay una ley de recompensación, de compensación, de retribución, todas las cosas que se nos cayeron y que se perdieron de vista, Dios te las puede devolver a superficie. ¿Hay alguien ahí? Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo. No utilizó el mismo cabo que tenía el hacha con que el hierro se descabezó. ¿Me está siguiendo, no? Sino que dice que el varón de Dios cortó un palo y lo echó allí. ¿Qué fueron a cortar ellos? Madera, una viga. ¿Qué fue lo que hizo sacar a flote el hierro? Una madera. Lutero decía que todo habla de Cristo, toda la Biblia. Después vino Calvino y desestimó ese concepto de la Biblia. Y él dijo, no, algunas cosas hablan de Cristo, otras no. Pero Lutero era sumamente alegórico en la palabra. Y yo creo como Lutero, que todo habla de Cristo y que toda la Biblia habla de Jesús. Y casualidad, con lo que se le restauró la herramienta a este profeta, fue una madera. Y todo lo que a vos se te haya escapado de las manos en la vida, una madera te lo puede devolver. Se llama la cruz del Calvario y se llama Jesucristo de Nazaret. Dice que echó la madera en el agua e hizo flotar el hierro. Recuperó lo que había perdido. Por tanto, al recuperar la herramienta, ¿qué recupera el profeta? El proyecto. Diga conmigo, la continuidad del sueño, de lo que una vez fue un ideal, de lo que una vez fue algo a alcanzar en la vida. Quien más, quien menos, todos tenemos y queremos alcanzar cosas. Y estamos aquí para que la palabra de Dios nos muestre cómo, de qué manera y alcanzarlo. Es que la palabra de Dios no solamente nos vino a salvar, nos vino a educar en la fe, nos vino a edificar espiritualmente, a hacer de nosotros mejor persona, nos vino a salvar, sino que también nos viene a decir cómo hacer las cosas en la vida. Tiene un sentido común tan agudo la Biblia. Tiene un criterio tan amplio de cada detalle para que el hombre alcance su sueño. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en miseria. No, en abundancia. Así que el hierro flota porque el profeta hace un milagro y le devuelve lo que perdió. Pero el verso 7 no lo puedo pasar por alto porque es el cierre de la cuestión y es la conclusión más extraordinaria y, por decirlo en términos deportivos, me la deja picando. Lea conmigo el verso 7. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hay veces no se trata solo de que Dios nos haga resurgir los sueños que perdimos, resurgir aquellas cosas que las dábamos por perdidas, que ya no había alternativa, que ya no había solución, que las habíamos postergado, sino que ahora te toca la acción a vos. Extiende tu mano y tómalo. Esto fue toda una cuestión de fe, porque aquel que se le cayó la herramienta nunca pensó volver a recuperarla. De hecho, la dio por perdida. Dijo, ¡ay! Era prestada. Lo primero que se acordó. La conciencia le dijo, ¿y ahora?
Resulta ser que lo que iba a ser para tu ganancia, para tu expansión, para tu crecimiento, decreciste. Las cosas no salieron acorde al proyecto y al plan. Sin embargo, fue una actitud de fe la del profeta, recuperarle lo que había perdido. Y ahora lo único que tenía que hacer nuestro protagonista era tomarla. Hermanos queridos, esto se puede trasladar a todas las esferas de la vida. A la iglesia, en este caso tenemos proyecto, tenemos materia prima, tenemos herramientas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son materia prima de Dios? ¿Cuántos son herramientas en las manos de Dios? Pero también esto se traslada al hecho personal de cada uno de nosotros. Siempre que nos propongamos construir algo, avanzar en algo, el enemigo hará que algunas cosas se pierdan, se interrumpan bien, se desgasten, se caigan, aparentes fracasos. Pero en Dios todas las cosas se recuperan, aún desafiando los límites de la naturaleza. Cuando no había pan para comer, Jesús dijo: hagan recostar la multitud en el césped, y comieron todos y se saciaron. Cuando se había terminado el vino en aquella boda, Jesús dijo: traigan agua, y convirtió el agua en vino. Y así es Dios, llama a las cosas que no son para que sean. Y no podemos contar nosotros con nuestra capacidad, porque nuestra capacidad tiene un límite, nuestra capacidad se cae, nuestra capacidad se pierde, nuestra capacidad es prestada. Tenemos que confiar en los recursos de Dios. Tenemos que pensar que donde se terminaron nuestras fuerzas, ahí empiezan las fuerzas sobrenaturales de Dios. Diga al débil: fuerte soy.